Ahí en el aula virtual actualicé el cronograma, porque como tuvimos un día de paro, eso modificó el cronograma. O sea, son las mismas fechas de todo, lo que cambian son los temas por fecha. Bien. Y sí les envié a principio de semana, no sé si les habrá llegado, un mensaje que lo voy a tratar de hacer todas las semanas, enviándoles un mensaje de cuál es el texto que vamos a trabajar, así. El que quiera, la que quiera, puede ir viendo el texto previamente a la clase y aprovechar mejor la clase. Así que bueno, ahí estamos. Reitero el anuncio de la semana pasada que el jueves 18 de mayo tenemos a las 18 horas el primer seminario optativo, que va a ser neuropsicología de la drogodependencia, a cargo de la magíster Victoria Martínez, que es ella tiene máster en neuropsicología y bueno, se ha especializado en eso y en la temática de los consumos problemáticos también. Se desempeñó mucho tiempo en la Secretaría de Drogas de la provincia. Así que bueno, un lujo tenerla a ella para este primer seminario y ya tenemos los próximos seminarios que van a ser también los jueves a las 18 horas, lo vamos a ir anunciando como este, son optativos. La asistencia se hace a los fines de que con esa asistencia, o sea, acumulando asistencia en los seminarios optativos al final del año, para los promocionales les significa subir puntos de la nota final. En eso reditúa la asistencia, pero es optativa, digamos. Pero bueno, siempre vamos a ir anunciando la temática. Te decía, tenemos una ya también confirmado sobre abordaje familiar de la drogodependencia. Si bien el tema abordaje familiar está en los contenidos obligatorios, pero vamos a ver como una profundización, porque es un tema que siempre interesa y moviliza, así que ese es uno. Y después terminamos de confirmar el tercer seminario optativo, ya vamos a poner bien las fechas para que lo agenden, va a ser con gente que trabaja, médicos que trabajan con cannabis medicinal. Es algo que no está relacionado directamente con lo que vemos en la materia, pero al tratarse de, como ya hemos visto y vamos a ver más adelante, todas las cuestiones legales, ideológicas que se juegan en esta temática, es interesante escuchar esto que a veces aparece y parece ligado o no a estas temáticas, que es el uso del cannabis de una perspectiva medicinal. Bueno, lo cual, por un lado, ilustra algunas cuestiones que tratamos y que vamos a tratar en la materia en relación a los marcos legales regulatorios que hacen en las drogas y a los usuarios y que de alguna manera intervienen, no son una variable a considerar a la hora de pensar el abordaje asistencial o preventivo de la temática, y también enterarnos, ¿no? Sería bueno ilustrarnos sobre lo que se habla de cannabis medicinal, qué es lo que realmente se hace, qué se usa. Bueno, nosotros hemos hecho una pequeña investigación el año pasado, así de tipo bibliográfico, para tener un panorama, pero bueno, vamos a tener de primera mano de la sesión de profesionales de cannabis medicinal, algo así. No quiero decir mal el nombre porque no lo recuerdo bien, pero bueno, son médicos que trabajan, médicos y psicólogos que trabajan, que utilizan en sus terapias el cannabis como una herramienta medicinal. Sí, bueno, son los 3 seminarios seguros que vamos a tener este cuatrimestre. Posiblemente agreguemos uno más, pero no me lo han confirmado porque el colega que tenía que confirmar tuvo un inconveniente y todavía no me confirma si lo va a poder dar este cuatrimestre o el que viene. Pero tenemos 3 y ya es un lindo panorama. Bien, vamos a lo nuestro. Vamos a terminar algunas cositas que nos quedaron de la unidad número 1. Ya van a ver cuáles. Y vamos a entrarle al tema de por qué consumo es problemático y bajo qué condiciones o qué criterios podemos decir que estamos ante un consumo problemático o no. Digamos, algo que parece, digamos, que debería ser simple, pero no es tan así, y abre toda una serie de debates porque ya hemos anticipado, ¿no? Esto de poder diferenciar de uso, de abuso, uso problemático. O sea, ya el adjetivo problemático habla de otro tipo de uso que puede no ser problemático. Entonces, es interesante entrarle y ver, digamos, por ejemplo, cuáles son los criterios que utilizan los manuales diagnósticos para establecer un consumo problemático y ver cómo esos criterios nos hablan, nos describen de una manera más analítica esto de
un uso problemático de una sustancia o un consumo problemático de una actividad, por ejemplo. Es un tema que vamos a ver ya en el segundo cuatrimestre, que son las adicciones sin sustancia. Pero bueno, acá nos vamos a aproximar un poquito de alguna manera. Bien, las preguntas que siempre tenemos en esta temática, en estos temas, es ¿por qué la gente consume drogas o realiza una actividad de manera perjudicial? ¿No? Bueno, es casi como una pregunta que aparece, quizás muy del sentido común, ¿no? Pero que está presente, digamos, si algo hace daño, ¿por qué se hace, digamos, esta ideología de la vida sana que constantemente nos muestra lo limitado que es? Porque evidentemente ilustrar a las personas sobre lo perjudicial de una actividad o de una sustancia no desalienta a hacerla. Entonces, esa es una pregunta que siempre nos hacemos. Pero también, ¿por qué algunas personas, utilizando algunas sustancias psicoactivas, desarrollan un tipo de consumo problemático y otras no? O sea, esa pregunta nos pone de lleno a esto que hablábamos en la clase anterior, ¿no? La necesidad de descentrarnos del objeto droga para poder pensar en el sujeto, en las personas y los vínculos que establecen con la sustancia y mirar desde ahí el problema, ¿no? Bueno, y la otra pregunta es, ¿todos los consumos resultan problemáticos? O sea, salvo que sea un tóxico absoluto, como un veneno, no todos los consumos son problemáticos, y no se definen por la sustancia, sino por, como decíamos antes, el tipo de uso, el tipo de relación, el tipo de vínculo. Estas son las primeras preguntas ¿para qué? Para que si uno piensa algún tipo de estrategia de intervención preventiva, asistencial, tenga una chance de éxito. Esto es lo primero que uno debe preguntarse. ¿Por qué se consume? ¿Por qué algunos desarrollan consumos problemáticos y otros no? Y si todos los consumos pueden ser problemáticos. Son las preguntas básicas. Lo primero que vamos a decir es que, en términos descriptivos, podemos ver que hay diferentes modalidades de consumo. Históricamente se presentaba estas modalidades de consumo como un esquema de escalada, digamos, como decían las viejas publicidades que intentaban hacer prevención, como un viaje de ida, ¿no? Que hoy sabemos que no es así, pero básicamente si uno descriptivamente establece los tipos o los modos de consumo de una sustancia psicoactiva, va a encontrar que en general hay consumos experimentales, consumos que se hacen para explorar el efecto de una sustancia o consumos muy esporádicos, que es un modo de consumo. Una gran cantidad de gente hace este modo de consumo y cesa o avanza. Ya vamos a ver que en realidad la progresión en términos epidemiológicos es siempre de mayor a menor, o sea, de cada 100 personas que establecen algún tipo de contacto con una sustancia psicoactiva, el porcentaje que llega a esta modalidad de consumo, donde encontramos que le ocasiona problemas, es siempre menor. Siempre depende de los estudios, pero el promedio da que es menos del 30% de las personas, de cada 100, menos del 30%. Pero bueno, puede que a partir de un consumo experimental, algunas personas desarrollen un hábito de consumo y de consumir en ocasiones, en algunas ocasiones, fiestas, momentos particulares, crisis subjetivas, en algunas ocasiones. Eso se puede establecer o no como un hábito, ocasionalmente se consume, como decían, cuando pinta. O sea, no hay un hábito, no hay una programación, no hay una planificación del consumo. Pero algunas personas de esas pueden a veces moverse a que ese consumo se haga habitual todos los sábados, todos los partidos de Belgrano, todas las salidas con tal o cual persona. O sea, hay un hábito, se establece un patrón que podemos identificar y que se establece un consumo que puede a partir de esto desarrollarse como compulsivo.
¿Qué quiere decir lo compulsivo? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene que ver con las fallas en el control. La imposibilidad o de establecer un límite al consumo, de limitar el consumo o de dejar de consumir. Entonces, es un fallo en los mecanismos de control. La migración entre estos modos o modalidades de consumo es una migración bidireccional, se puede ir de un lado hacia el otro, no es de ida el viaje, puede ser ida, de vuelta, de volver. Es bidireccional y además puede haber en estas modalidades de consumo, ocasionales y habituales, consumos que hoy también llamaríamos problemáticos, consumos de riesgo. O sea, no es la condición como los viejos esquemas que nos mostraban de que aquí tenemos los consumos problemáticos, sino que puede haber, y lo vamos a ver, consumos problemáticos como tales, ya vamos a ver cuáles, que son en una modalidad de consumo ocasional o habitual. ¿Qué es eso? Una intoxicación por una ingesta excesiva de alcohol en alguien que consume ocasionalmente y hasta experimentalmente es un consumo perjudicial. Y los patrones de consumo de alcohol de los últimos 25 años han cambiado muchísimo. Ya no existe más el clásico consumo del alcoholista que consumía cotidianamente durante un largo periodo de tiempo, sino que hay consumos perjudiciales y de riesgo que pueden ser ocasionales, episódicos. Bien, ahora, ¿de qué depende? De que algunos me hagan todo el caminito y desarrollen un consumo problemático y otros no. Bueno, hay algunas cuestiones que tenemos que ver y que vamos a revisar muy rápidamente hoy porque esto es introductorio en realidad al tema que quiero dar, que son los criterios diagnósticos para establecer un consumo problemático, y vamos a volver sobre esto, digo, pues lo vamos a dar muy por encima, lo vamos a ver muy por encima. Cuando veamos prevención, vamos a volver un poquito a lo que hoy día estamos viendo. Entonces, lo que hay que diferenciar es que todo consumo problemático, y ahí está uno de los mitos más típicos que suelen circular, nosotros decíamos en una época, el mito de la drogadicción instantánea. Digamos. Consumís, sos un adicto, pero es un mito y existe, y si ustedes indagan un poquito en las charlas cotidianas, van a encontrar que persiste. Entonces, lo que hay que diferenciar que hay un proceso, siempre, en realidad hay un proceso, hay un contexto y hay una estación. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hay un proceso en los consumos problemáticos que tiene que ver con una fase previa o de predisposición. Alguien quiere consumir, va a consumir, tiene inquietud, tiene lo que sea. Es como una fase de conocimiento de la sustancia, una fase de experimentación e inicio en el consumo de la sustancia y una fase de consolidación, pasando del uso al consumo problemático. Estos son los momentos esquemáticamente que podemos ver, digamos. Todo esquema sirve si nos ayuda para entender mejor la realidad. Deja de servir cuando creemos que ese esquema es la realidad. Sirve como un esquema que nos da una mirada de progresión, pero ya dijimos que esa mirada de progresión es insuficiente para ver las diversas posibilidades que hay de un consumo problemático. Ahora, esa migración, ese recorrido, ¿a qué se lo atribuimos? Para muchos autores, lo que va a determinar la movilidad entre diferentes modalidades de consumo y la aparición de un consumo problemático es lo que algunos autores llaman vulnerabilidad. Habría sujetos más vulnerables que otros y había momentos de esos sujetos más vulnerables que otros momentos. La vulnerabilidad está definida por la relación entre factores de riesgo y factores protectivos. Se me escapó una S acá, bueno. Y factores protectivos. Esto es lo que va a determinar que algunos sujetos desarrollen una progresión hacia un consumo que le ocasione una interferencia severa con sus actividades cotidianas y produzca un deterioro progresivo de su salud. Eso está determinado por lo que denominamos factores de riesgo
y factores protectivos. ¿Qué son los factores de riesgo y factores protectivos? Rápidamente, insisto que en esto vamos a volver y vamos a hacer mucho hincapié cuando veamos prevención. Es un concepto de vulnerabilidad que sirve para explicar el consumo de todas las drogas, tanto consideradas en conjunto como separadas. O sea, el concepto de vulnerabilidad hace a centrarse en el sujeto y en la relación con las sustancias y mirarlo dinámicamente. La vulnerabilidad no es estática, es dinámica. En el modelo epidemiológico del uso de drogas hipotiza que el consumo está influenciado más por el número de factores de riesgo que por el tipo de factores. O sea, no hay un factor de riesgo más fuerte que otro. Factores de riesgo, ¿qué son? Variables que los estudios epidemiológicos han demostrado que están asociadas o están presentes, no son causas, que están presentes en las personas que desarrollan un consumo problemático. Ni tampoco no son causas y que tienen un determinado efecto. Son un criterio probabilístico, son variables que la investigación ha demostrado incrementan la probabilidad de que ocurra un consumo problemático. Ahora lo vamos a ver bien. Y además, el concepto de factores de riesgo ligado a vulnerabilidad también es importante verlo conjuntamente con la presencia de factores protectivos. Entonces, básicamente una definición muy elemental, que después vamos a profundizar en el segundo cuatrimestre cuando veamos prevención, para definirlo descriptivamente, un factor de riesgo sería un atributo, característica individual, condición situacional y contexto ambiental que incrementa la probabilidad de uso y abuso de drogas o una transición en el nivel de implicación con las mismas. Esto es claramente lo que define a un factor de riesgo, la probabilidad. Incrementan la probabilidad. ¿Cómo lo sabemos? A través fundamentalmente de estudios epidemiológicos. Es eso que hacemos cuando estudiamos las condiciones en las cuales aparecen eventos de salud ligados al consumo de sustancias. La contracara son los factores de protección. Es un atributo, característica individual, condición situacional o contexto ambiental, o sea, todo ese universo de variables que inhibe, reduce o atenúa la probabilidad de uso o abuso de drogas o la transición en el nivel de implicación con las mismas. Estos son los factores de riesgo y por supuesto que estos factores de riesgo y factores protectivos, mucha literatura durante mucho tiempo como que los intentó agrupar en diferentes dimensiones, personales, familiares, sociales, pero también en el mismo sentido tenemos que ubicar los factores protectivos y en ese sentido tenemos que saber que las intervenciones durante mucho tiempo estuvieron dirigidas a disminuir factores de riesgo, cuando suele ser más útil y más económico y más eficaz fortalecer factores protectivos. Por eso la importancia de detectar ambos. Nosotros venimos ahora, terminamos los resultados en una ciudad del interior, y encontramos una encuesta de escolares. Y encontramos que hay una relación muy fuerte entre el nivel de involucramiento de los padres en la actividad de los hijos y una relación negativa y la incidencia o la prevalencia de consumo de alcohol sobre todo. Esto es, cuando más veces a la semana se almuerza junto, cuando el padre sabe más o menos los contenidos a los que accede en la red, cuando los padres conocen o saben cuáles son los amigos, encontramos menos incidencia del consumo de alcohol que cuando esto no ocurre. Bueno, ese estudio muy básico, muy elemental, pero que se hace, nos da un ejemplo claro de lo que es un factor protectivo. El control parental, por supuesto, combinado, no solo el control, es el control combinado con la comunicación y combinado con la afectividad. Son las tres variables que generalmente, claramente toda la literatura demuestra que cuando eso se da de manera equilibrada funciona como un factor protectivo. Bien, ahora bien, lo que nosotros tenemos que ver que siempre en el desarrollo de un consumo problemático hay tres aspectos fundamentales que nosotros tenemos que ver.
Estoy dando como rodeos para llegar, pero era importante ver esto. Estos tres aspectos fundamentales son el aspecto estructural, el aspecto procesual y el aspecto funcional. O sea, esto que dijimos creo que en la primera y segunda clase, lo insistimos mucho, siempre tenemos que ver el aspecto estructural. O sea, hay tres elementos en este universo que son la sustancia, el sujeto y el contexto. Bueno, entonces cada uno de esos elementos tienen características, dimensiones y variables diferentes. O sea, ya dijimos, la droga no es solo una sustancia química o psicoactiva, es también una mercancía, es también un fetiche, es también un significante que remite a otras cosas. Bien, en igual sentido, el contexto no es solamente el contexto económico, cultural. Todos estos elementos tienen diferentes dimensiones y variables. El aspecto procesual, que es entender el consumo como un proceso, que no existe la adicción instantánea, que hay procesos que, como todos procesos, son bidireccionales, se avanza, se retrocede, no siempre es en una misma dirección. Y desde ahí uno puede pensar los momentos de inicio, de adquisición, de mantenimiento y de extinción, o sea, de cese, y yo le agregaría un elemento muy típico de este tipo de problemática, la recaída. Es algo que caracteriza a los consumos problemáticos, es que puede haber cesaciones prolongadas, puede haber abstinencias prolongadas y puede haber lo que se denomina una recaída, una reinstauración del patrón de consumo problemático después de un tiempo. Esto ocurre. Y después el aspecto funcional, que es ahí donde aparece el término problemático, es donde se incorpora el afrontamiento, la relación del sujeto previo, simultáneo y posterior respecto al uso, desde la toma de decisión de consumir o no hasta los efectos reforzadores. ¿Por qué lo usa? ¿En qué condiciones? Y todo esto siempre inmerso en un sistema social, pero el aspecto funcional, o sea, ¿cómo funciona la sustancia en relación al sujeto? ¿Funciona como un asistente de afrontamiento? ¿Funciona como alrededor de las expectativas de alivio o de las expectativas de recompensa? ¿Cómo es ese funcionamiento? Esas son las cuestiones que tenemos que ver para poder comprender mejor este tipo de comportamientos. Ahora lo que quería ir. He sabido que yo uso, y que ustedes ya han incorporado, y también el lenguaje cotidiano ha incorporado la definición, o sea, la expresión consumos problemáticos. Ahora, no siempre tuvo este nombre. Y ahí está el tema de los nombres del problema, ¿no? Adicción, drogadicción, toxicomanía, consumos problemáticos. O sea, ¿cómo llegamos? O sea, ¿qué recorrido hay para que hoy día utilicemos la denominación consumos problemáticos? Lo primero que yo voy a decir es que el término consumos problemáticos es mucho más descriptivo y más preciso que el de adicción. Adicción, además, yo creo que lo he referido bastante, tiene una carga de estigma y de prejuicio muy fuerte. Por eso, explícitamente, los manuales diagnósticos indican no utilizarlo como expresión, porque, primero, es imprecisa, porque si uno va a buscar la definición de adicción sería un abuso con dependencia, no queda claro si es abuso o dependencia. Y bueno, como dije alguna vez, se han hecho muchas elaboraciones retóricas alrededor del término adicción. Hay alguien que se le ocurrió que tenía que ver con la no dicción, y bueno, y ahí a partir de ahí la metáfora fácil de la palabra, la no palabra. En fin. Y otros que con una mirada más etimológicamente certera, hablan de adhesión a la sustancia. Pero es impreciso y no nos describe cuál es el problema, cuándo estamos ante un problema de ese tipo. Ni hablar de drogadicción, que claramente ubica el problema en el centro de la sustancia. Y toxicomanía es un término muy, muy antiguo, fundamentalmente del siglo XIX, donde aparecía esto de las conductas, la manía por el tóxico, digamos, la fijación con el tóxico. Y es así que llegamos a la expresión consumos problemáticos. Cuando es
esta noción, ya vamos a ver más adelante, aparece en la primera década del siglo XXI. Se empieza a instaurar como definición. Es relativamente reciente, por ejemplo, en la legislación argentina, en la ley de abordaje integral de los consumos problemáticos, es la primera vez que se define en el texto de una ley al consumo problemático, y se lo define así: aquellos consumos, fíjense qué interesante, que mediando o sin mediar sustancia alguna, o sea, se ubica donde la sustancia puede no estar y puede haber algo que llamemos consumo problemático, afectan negativamente en forma aguda o crónica la salud física y psíquica del sujeto y las relaciones sociales. Y lo que es interesante, se acuña en plural, consumos, no consumo, que lo que intenta es deshomogeneizar este campo, recuperando la diversidad de experiencias, la diversidad de formas que un consumo puede ser problemático, no una única forma. Puede adquirir tantas formas como sujetos hay, como drogas hay, y como situaciones en las cuales se dan esos vínculos. Entonces, lo que clásicamente, hasta la aparición de la expresión consumos problemáticos, a principios del siglo XXI, lo que clásicamente se diferenciaba era el uso como esporádico, recreativo, sin impacto significativo en la salud, o sea, algo que no tenía consecuencias, por lo menos significativas. El abuso, como un uso susceptible de comprometer físicamente y socialmente al sujeto y a su entorno, o la adicción o dependencia, donde aparecen rasgos físicos, psíquicos de un impulso irrefrenable o compulsivo. Yo acá estoy adelantando un poco que el componente pérdida de control es un componente distintivo de todo esto. Ahí ya vamos a ver más adelante cómo los manuales diagnósticos van a ubicar en 4 áreas, digamos, la emergencia de los consumos problemáticos, y uno es la pérdida de control. Bien, esto es lo que clásicamente se dice, pero a partir de la primera década del siglo XXI aparece la expresión consumo problemático. Entonces se refiere ya al conjunto de fenómenos asociados al consumo de sustancias psicoactivas con consecuencias adversas, o sea, se define por las consecuencias. Esto despega mucho, porque uno cuando lo lee dice, bueno, sí, está bien, medio que queda de sentido común, pero no, porque si ustedes rastrean un poco, y esto les pido que hagan el ejercicio de hablar con sus familiares, van a encontrar que rápidamente, aunque no sea explícito, siempre hay un componente de mirada moralizante en relación a los consumos, de mirada estigmatizante, o sea, tomar drogas está mal. Y puede estar mal, puede estar bien, en general sí sabemos, afirmamos categóricamente que hay personas, algunas, que en determinada situación les hace muy mal, y eso tenemos que tratar de evitarlo o ayudar, acompañar a que dejen de hacerlo. Pero la noción de consumo problemático nos acerca a una concepción más instrumental y más analítica de este problema. Entonces, ¿por qué? Porque intenta identificar el impacto del consumo. ¿Cuál es la consecuencia? Como decía un profe, decía, ¿qué es un consumo problemático? El que te ocasione problemas. El que te trae problemas. Es así de simple, pero no fácil a veces de asimilar. Entonces, y esto nos lleva a que poder establecer criterios objetivos a partir de los cuales nosotros podamos delimitar un consumo problemático de un consumo no problemático y además identificar eso que hablábamos de el proceso. ¿En qué momento del proceso estamos? Esto es importante porque, a ver, piensen por ejemplo los dispositivos, ya lo vamos a revisar más adelante, pero los dispositivos asistenciales clásicos, comunidad terapéutica, que, bueno, son algo así como un lugar donde todo el que tiene consumo problemático, adicción, va ahí. No importa si está en una etapa inicial. O sea, al no ver el proceso, se produce un efecto de aglutinamiento de personas bajo un dispositivo que es único, igual para todas las personas. Y no estoy hablando ni del siglo XIX, ni del siglo XX, ni de la década pasada. Estoy hablando de lo que ocurre ahora. Entonces,
esto es lo que nos tiene que servir para mirar esos dispositivos críticamente. Después vamos a ver que de esos dispositivos hay algunas cuestiones interesantes de recuperar, de trabajar. Tenemos un texto que hizo un colega, el licenciado Mariano Carrizo, que hizo un texto sobre la historia de la comunidad terapéutica y que es muy interesante porque es un texto que no solo la mira críticamente a la comunidad terapéutica, sino que también recupera los aportes, que son muchos y varios, porque en esto también hay que decir que la comunidad terapéutica, que es un dispositivo homogenizante del problema, sí también surge originalmente como una alternativa a los dispositivos manicomiales. Entonces hay que, como dirían por ahí, tratar de tirar el agua sucia sin el chico adentro, digamos, porque hay que hacer como una herencia inventariada de ciertos dispositivos. Pero lo que yo quería ir es a que este recorrido que estamos haciendo conceptual es para dotarnos de elementos para tener miradas críticas sobre estos dispositivos y poder pensar, bueno, ¿qué pasa cuando hay una homogenización del problema? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué chances de eficacia tiene un dispositivo diseñado a partir de considerar el problema como homogéneo, único y repetido de persona a persona? Bien, otra de las cuestiones que los modelos clásicos nos hacían perder de vista es lo que se denomina hoy consumo perjudicial y de riesgo, porque el modelo clásico hablaba de adicción, drogodependencia. Más avanzado el siglo XX incorporó la noción de abuso, pero que muchas veces se confundía, muchas veces se diluía, sobre todo en los dispositivos asistenciales, donde, como decía antes, se pueden agrupar en un mismo dispositivo grupal o de internación a abusadores, dependientes. Por ejemplo, cuando te dicen un joven de 16 años drogodependiente, no le den tiempo. Lo sumo será un abusador, un usuario problemático. Pero sí, esta noción de consumo perjudicial y de riesgo enriqueció el concepto de consumos problemáticos. Porque hay consumos que tienen consecuencias, o sea, traen problemas, sin que haya, por ejemplo, el uso crónico, o sin que se desarrolle un patrón compulsivo, que sean modalidades del tipo ocasionales o hasta experimentales. Y lo vemos en el patrón de consumo de alcohol dominante actual. Nosotros, en los países latinos, históricamente teníamos se le llamaba el patrón latino de consumo que consumíamos todos los días. Porque los latinos, en general, ahora ya está más globalizada, pero antes era bien distinguible. Comemos con alcohol. No lo hacen los anglosajones. Casi no comen con alcohol. El alcohol se toma por fuera de la alimentación. Nosotros nos alimentamos con alcohol. El alcohol está en la mesa. Eso daba un patrón regular, consuetudinario de consumo de alcohol que se llama el patrón latino. Entonces, el alcoholismo era considerado como el desarrollo de ingestas crónicas de alcohol durante mucho tiempo, que es un patrón de uso compulsivo, etc. Ahora, de un tiempo a esta parte, desde hace 30 años para atrás, empezó a aparecer un fenómeno que algunos le llamaban binge drink, consumo en atracón, tomar en atracón, que es un patrón de consumo episódico, no es todos los días, es un día a la semana, que es más parecido al patrón anglosajón, que históricamente el patrón de consumo de alcohol en Estados Unidos y también un poco en Inglaterra era el consumo que comenzaba el viernes y terminaba el domingo a la noche. Durante toda la semana el alcohol no estaba por la jornada laboral, entonces eso se llamaba patrón de consumo anglosajón. Bueno, ahora también en países latinos y también en España empezó a aparecer en los jóvenes un patrón de consumo que es consumir muchas cantidades 1 o 2 veces a la semana. El atracón. Que se ligó en su momento a rituales juveniles aquí en Argentina la previa, en España el botellón, que se llamaba, que es como la previa nuestra, pero al aire libre. Y también tiene todos los mismos condimentos. La justificación para hacerlo es que es más barato comprar el alcohol en el supermercado que
en un boliche, lo cual cuando uno empieza a indagar, una colega nuestra, que también fue una de las con la que fundamos esta materia, hizo su tesis doctoral sobre la previa y descubrimos cosas que eran prejuicios nuestros. Sí, la justificación es lo económico, pero cuando uno indaga las razones de la previa va a encontrar cosas muy, muy interesantes, digamos. Nosotros salimos, cuando Patricia del Soto, que es la autora del texto de prevención que van a ver, salió a indagar sobre la previa, todos bueno, hacen previa para ahorrarse la plata que no gastan en el boliche. Bien de adultocentrista. Lo hicimos lo que tiene que hacer un investigador, preguntarle por qué haces previa, y lo que apareció fue porque puedo hablar, nos podemos producir, puedo ver con quién hablo, eso no pasa en el boliche. Bueno, no sé qué se lo he contado esto. Entonces, era Patricia y yo, esta era una respuesta abierta, así que cuando hay respuesta abierta uno tiene que categorizarla. Crea categorías para agrupar las respuestas. Entonces tiene que poner un nombre a la categoría. Entonces yo estaba ahí y digo, bueno, ¿y esto es? ¿Cómo le ponemos? Encuentro. Inmediatamente nos miramos así y dijo, Quilmes hace 20 años que sabe y nosotros lo descubrimos ahora. Porque el motivo era el encuentro, lo que motivaba la previa. O sea, y que era absolutamente legítimo. Por eso es tan difícil que dejen de hacerla. En España hicieron una que... Y esto fue en 2009, sí. Pero también, ellos tenían el problema del botellón. Entonces, ¿qué hacían? Brillantes. No quiero sonar. Pero los muchachos decían, bueno, se vende alcohol hasta las 10 de la noche. Y era muy gracioso, porque yo en ese momento vivía en un albergue universitario que era en los pisos inferiores estábamos los profes y los pisos superiores los pibes. Entonces el viernes a las 4 de la tarde pasaban las bolsas, clink, 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 no sé. Pero además pasaba algo peor. Nos pasaba algo peor. Como te cerraban a las 10 de la noche, no te vendían alcohol, todos compraban mucho más. Porque, ya saben, es la conducta típica de cualquier organismo. ¿Qué hace cuando ante la presunción de que falte? Acopia. Lo hacen los roedores, no lo vamos a hacer nosotros. Pero ¿qué pasa? Después ese alcohol se consume en lugares abiertos, donde no lo puedes dejar, no lo puedes guardar. Y a veces no podés volver al albergue o al piso, como dicen, al departamento. Y ese alcohol es de todo, ese hay que tomarlo, porque hay que ir a la discoteca, que también encima le ponen horarios. Entonces, ¿qué facilita todo eso? Que en muy poco tiempo se tome muchísimo alcohol. ¿Cómo se llama eso? Atracón. Consumo intensivo episódico de alcohol, que es un consumo perjudicial y de riesgo. Que acá trae alguna serie de problemas y riesgos como la intoxicación aguda de alcohol. En España, como era el aire libre, en plaza, aparte porque era terrible. Nosotros nos dedicamos a investigar esto porque realmente no pegaban una. Primero bajaron el horario de venta. Después les prohibieron hacer en las plazas porque decían que dejaban sucio todo. Entonces los pibes se iban yendo cada vez más lejos a la playa. En Valencia, playas hermosas. Claro, pero cada vez más lejos se ocurría una intoxicación, más difícil de llegar con un dispositivo de emergencia, más exposición a la violencia y a los ataques sexuales en el caso de las mujeres. O sea, todo mal, todo mal. O sea, era para cuidar los pibes, hacíamos todo mal. Entonces, bueno, todo esto era para contarle que hay un ejemplo de consumo perjudicial y de riesgo que no entra en las categorías clásicas, que es asimilable a lo que después se comenzó a llamar abuso de sustancias, pero que es mejor diferenciarlo con esta expresión, consumo perjudicial y de riesgo, y que rompe el esquema de esa escalera que yo hice de modalidades de consumo, donde los consumos problemáticos solo están en el uso compulsivo, que antes de eso puede haber consumos problemáticos. Este dato es interesante para verlo, porque si siguiéramos en el esquema anterior, nosotros no nos deberíamos ni preocupar de la previa, ocuparnos bien, digo, pensar ahí, hoy, si me generan, ¿en qué estamos trabajando nosotros? Último primer día. Que son rituales de paso, o sea, el problema, todos los jóvenes los rituales de paso existen, van a existir, son constitutivos de ese momento evolutivo. Entonces, ahora, son rituales donde hay riesgo de consumo perjudicial y de riesgo. Pero no son ni malos ni buenos en sí mismos.
como no era la previa, a pesar de que nosotros creíamos que lo hacían solamente para ahorrarse dinero, tenía que ver con la sociabilidad de los pibes. Sí, así es. Quilmes lo sabía y nosotros 10 años después nos dimos cuenta. Sí, evidentemente había hecho investigaciones mejores que las nuestras y mucho mejor financiadas. Sí, de hecho hay un modelo estadístico que se llama análisis de conglomerados, que el origen de ese modelo es un modelo estadístico que permite agrupar, tomar diferentes variables que pueden ser continuas o no continuas, y es un modelo de regresión múltiple, análisis multivariado, que permite construir perfiles a partir de diferentes variables. Entonces, construís el perfil varón, 24 años, o sea, primero tomás todos los datos y con este modelo de análisis de conglomerados podés perfilar a una persona que es varón, entre 20 y 30 años, hincha de River, consume Brahma, qué sé yo, más frecuentemente que otros. Y acá te hacen otro conglomerado que es mujer, hincha de Boca, consume. Entonces, de esa manera se decidió, por ejemplo, el perfil de sponsor de Selección Argentina, de Quilmes, a través del análisis de conglomerados, porque había un perfil muy ligado al encuentro, a la amistad, al fútbol. Entonces, así, bueno, ese análisis conglomerado que ahora lo usamos nosotros para hacer otros estudios, de hecho yo he hecho estudios de perfiles para ver perfiles de consumo perjudicial de riesgo de alcohol, usando el análisis de conglomerado, lo desarrollaron las alcoholeras para construir, digamos, marketing directo, digamos, hacer marketing directo de las marcas dirigidas, digamos, sesgaban el producto, lo asociaban con determinadas actividades que ya sabían estaban ligadas a ese tipo de gustos. Además porque ustedes son muy jóvenes, pero nosotros entre la última década del siglo pasado y la primera se dio un proceso de cambio en el tipo de bebida a consumir que fue drástico. Argentina era un país consumidor de vino y pasó a ser un país consumidor de cerveza. Bueno, y eso fue una operación masiva de marketing que identificó el encuentro, lo joven con la cerveza. Y al vino lo dejó como una cuestión más de distinción, más de adultos. Y fue un cambio brutal, digamos, porque realmente Argentina era un país consumidor de alcohol fermentado de vino. Cambió de alcohol fermentado. Y después hacia el fin de la primera década, segunda década de este siglo, volvió con todo, digamos, se abrió todo a ligar la nocturnidad y la diversión con alcoholes destilados de mayor graduación, Fernet, vodka. Y miren las publicidades y van a encontrar cómo están dirigidas a eso. Bueno, ahora sí. Todo lindo, pero ¿cómo podemos distinguir un consumo como consumo problemático? O sea, dijimos, sí, está bien, cuando trae problemas, pero ¿a través de qué indicadores? Bueno, hay tanto para los consumos de sustancia como de los sin sustancia. Algunos autores dicen que hay 4 parámetros. La prominencia, los cambios de humor o el impacto emocional, la tolerancia y el conflicto. Que esto vale, según ellos, para ver tanto usos problemáticos de tecnologías de información y comunicación, redes sociales, como de sustancias. ¿Qué significa esto? Ahora yo lo tiro y después lo vamos a bajar a tierra, lo vamos a operacionalizar cuando veamos los manuales diagnósticos. La prominencia es cuando una actividad particular se convierte en la más importante, ocupa la mayor cantidad de tiempo y de esfuerzo de esa persona. Ya vamos a ver cómo esto lo operacionalizan los manuales diagnósticos. Dominan sus pensamientos, su sentimiento y su conducta. Se gira alrededor de eso. Es un cambio cualitativo. Hay indicadores cuantitativos de esto, pero es un cambio cualitativo fundamentalmente. Los cambios de humor, que es la experiencia subjetiva que relatan las personas al implicarse con una actividad particular.
sentirse un subidón, wow. Sentimientos desestresantes, tranquilizantes o disforia cuando no se puede acceder a la actividad o a la sustancia. Entonces, ese es el impacto en el humor. Ese es el segundo parámetro. El otro parámetro es la tolerancia, que es esta intensificación del consumo. Para sentir lo mismo cada vez más cantidad o más tiempo. Después, el siguiente es, el último parámetro, es cuando comienza a haber conflictos interpersonales, consigo mismo. Se es consciente que hay un problema, pero no se puede controlar. O sea, la pérdida de control. De nuevo volvemos ahí. Y bueno, y otro elemento que yo lo agregué, sí. Cada vez jugás más. Cada vez necesitas jugar más. Iba los sábados al casino. Empezás a ir los jueves, los viernes. Después te escapás el miércoles. Eso se está incrementando esa actividad, vas desarrollando tolerancia a esa actividad. En el caso hay todo un debate porque en el caso de la ludopatía, no sería la expresión. En cualquier momento voy a servir para un práctico de neuropsicología en demencia senil. Bueno, en el caso de la ludopatía, el límite, el dinero pone ese límite, regula, entonces es difícil verlo porque las personas tienen ese límite objetivo. Pero en el caso, por ejemplo, de los videojuegos o de la interacción con redes sociales, es el incremento. Bueno, lo tengo un rato y lo dejo y cada vez lo dejas menos, o sea, incrementás. O sea, para tener esa satisfacción que daba esa interacción, cada vez necesitas más tiempo estar ahí. Pero bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos adicciones sin sustancia, lo vamos a ver más claramente a esto y lo vamos a discutir, porque también, ojo, en el caso de adicciones sin sustancia yo la traigo, la vamos a trabajar y todo eso. Ahora, hay debates, como en todo, pero hay debates. De hecho, ya lo vamos a ver ahora, el DSM-5, que se publicó en 2013, no incorporó a las adicciones sin sustancias como una categoría. Sí a la ludopatía, pero las otras las dejó y bueno, hay todo un debate alrededor de esto. Bueno, esto es conceptualmente muy lindo. ¿Cómo operacionalizar esto? Bueno, la forma de operacionalizarlo es rastrear lo que los manuales diagnósticos indican como criterios objetivos para establecer algún tipo de consumo problemático. Hay dos grandes manuales diagnósticos. Por un lado, la clasificación internacional de enfermedades de la OMS, versión 10, ahora ya está, desde octubre del año pasado está la versión 11, que yo todavía no exploré, por eso sigo dando la versión 10. Pero ya vamos para el año que viene, ya vamos a incorporar la versión 11. De hecho, uno de los que trabajó, uno de los colaboradores en la versión 11, en el apartado desorden por consumo de sustancias, fue Carrizo, uno de los profes que vamos a tener aquí. Así que nos va a contar un poquito cómo viene el CIE-11, pero bueno, por ahora nos quedamos con el CIE-10, que el CIE-10 clasifica de los consumos, lo que denominamos consumo problemático, dentro de los trastornos relacionados con la salud mental. Es un consenso, lo mismo sucede con el DSM. ¿Cómo se construyen estos manuales? Con consensos de expertos. O sea, la comunidad se pone en discusión los criterios y se trabaja por consenso. Esto es interesante saberlo, porque no son infalibles, los consensos son diferentes en diferentes condiciones. Y ya vamos a ver esto de que el concepto comunidad científica tampoco es un concepto invariante, se ha modificado. O sea, por ejemplo, hace 30 años atrás, la comunidad científica era mayoritariamente masculina. Y si hablamos de los países centrales, masculina blanca. Y si hablamos de Estados Unidos, en el caso del DSM, era masculina blanca protestante. Entonces, eso ha ido cambiando. Pero por eso digo,
es importante que se sepa que estos criterios se construyen por el consenso de la comunidad científica. Bien, los trastornos para el CIE-10, los trastornos mentales del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotrópicas se describen en el apartado fundamentalmente en el F10 al F19. Ahí es donde los vamos a encontrar. Lo que hace, ya vamos a ver, el CIE-10 lo que hace es, sigue nominando por la sustancia. Primero nomina es trastorno por consumo de alcohol, bueno, y va a describir dos grandes tipos de trastornos en este apartado. Porque lo que hace es, primero identifica la sustancia y luego califica el síndrome clínico apropiado. O sea, alcohol, marihuana, entonces después, por ejemplo, intoxicación aguda, que es una categoría que utiliza el CIE-10 y que utilizaba el DSM, ahora vamos a ver que la utiliza pero en otro apartado. Pero, bueno, por ejemplo, establece qué criterios para que haya una intoxicación aguda. ¿Qué dijimos que es una intoxicación aguda? Una borrachera. Debe haber evidencia clara del consumo reciente, o sea, que haya una relación temporal evidente entre lo que estamos viendo, lo que se está manifestando clínicamente, y el consumo, en dosis lo suficientemente elevadas como para dar lugar a una intoxicación. Si alguien manifiesta una borrachera y se tomó una lata de cerveza, algo pasa ahí que no tiene que ver con la intoxicación. Puede ser otra cosa. Como digo, si alguien empieza a delirar, no vayan a buscar, lo primero que hagan no sea buscar el seminario 7, sino que tomen la fiebre. Hay una probabilidad alta que sea un cuadro febril. Bien, entonces tiene que ser una cantidad suficiente, digamos, fíjense, esto es importante. Debe haber síntomas o signos de intoxicación compatible con el efecto de una sustancia en particular. O sea, lo que yo veo como una manifestación de descompensación tiene que ser compatible. Si es con un depresor, tiene que ser compatible con eso, un depresor, si es un estimulante, lo mismo. No, se tomó una raya y se quedó dormido. No. No tendría que estar pasando. Hay otra cosa ahí. No lo puedo llamar intoxicación. O le vendieron muy mala, digamos, es una probabilidad alta. Bueno, y tiene que ser de la suficiente gravedad, o sea, tiene que ser clínicamente significativo para producir alteraciones en el nivel de conciencia, la cognición, la percepción, el estado afectivo, el comportamiento, de modo clínicamente relevante, digamos. No es, está un poquito más alegre. Eso no es una intoxicación. Tiene que ser clínicamente relevante. Bueno, y los síntomas, esto siempre lo dicen los manuales diagnósticos, que es lo que decías, esto por el chiste de tomarle la fiebre, no se pueden ser explicados por ninguna enfermedad médica no relacionada con el consumo. Siempre, ese criterio está siempre. Bueno, sí, la verdad que huele a alcohol, tomó alcohol, eso parece una borrachera. Ahora, bueno, ¿estás seguro? Descarta que no haya otra cosa que explique mejor lo que le está pasando. Ese es un criterio que claramente lo establece. La segunda categoría, esta es la intoxicación aguda, que establece el CIE-10, es lo de consumo perjudicial. Dice que es una forma de consumo de alguna sustancia psicoactiva que causa daño a la salud. El daño puede ser físico, como en el caso de la hepatitis por alimentación de sustancia psicoactiva por vía parenteral, ya vimos lo que son las vías parenterales, o mental, por ejemplo, episodio de trastorno depresivo secundario del consumo excesivo de alcohol. Esta categoría implica lo que clásicamente se denominaba abuso de sustancias. O sea, intoxicación, consumo perjudicial, y la tercera categoría que utiliza recién el CIE-10 es el síndrome de dependencia, porque habla de síndrome de dependencia. Fíjate, sé que acá lo utiliza ya no como dependencia, sino como un conjunto de signos y síntomas que harían a la dependencia. O sea, un conjunto de fenómenos comportamentales, cognitivos y fisiológicos que se desarrollan tras el consumo reiterado de una sustancia. O sea, tiene que haber un uso consuetudinario a lo largo del tiempo. Y que típicamente incluye deseo intenso de consumir, el ansia, lo que en los manuales americanos llaman el craving, dificultades para controlar, o sea, la imposibilidad de cesar el consumo, de consumir hasta un tiempo que sea determinado y dejar de hacerlo, y
persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias. Consumir alcohol a pesar de un cuadro gástrico de mucha irritación, por ejemplo. Tiene consecuencias, pero se sigue consumiendo. Y mayor prioridad dada al consumo que a otras actividades, prominencia. Y bueno, digamos, y a otras actividades y obligaciones. Aumento de la tolerancia y a veces un cuadro de abstinencia. O sea, la abstinencia no es el único marcador, puede estar y no estar, y hablar de síndrome de dependencia. Esto lo vamos a ver mucho más claro con el siguiente manual. El siguiente manual, para muchos de nosotros, es mucho más descriptivo y analítico y permite una aproximación en términos de proceso de aprendizaje más clara a los fenómenos por los criterios que utiliza. El famoso DSM, uno de los textos con más mala prensa en la Facultad de Psicología. Mala prensa, pero nadie lo lee, nadie lo revisa, ese es el problema. A ver, los manuales diagnósticos estadísticos de los trastornos mentales surgen en la década del 50, como un intento de tratar de, miren cuál es el objetivo, de mejorar la comunicación entre expertos, de que cuando yo digo esquizofrenia del tipo paranoide, el que me escucha sepa que me estoy refiriendo a qué me estoy refiriendo y no que yo entienda esquizofrenia del tipo paranoide una cosa y el colega entienda otra. Y mejorar la comunicación entre científicos. Esto tenía mucho que ver con las tradiciones clínicas nacionales hasta mediados del siglo XX, donde para los franceses la psicosis eran la bufé delirantes y para los ingleses eran la esquizofrenia. O sea, esta necesidad de unificar primero los nombres, que es la condición para comunicarse, ponerse un mismo idioma, y después unificar los criterios bajo los cuales esas nominaciones se tenían. Y se hace con dos premisas muy interesantes. Una es el consenso, que decía antes, o sea, para que le llamemos a esto trastorno por uso de sustancia, tiene que haber consenso mayoritario de los expertos en el tema. Y el otro, la revisión periódica. O sea, son muy interesantes porque decimos, vamos a hacer manuales que al principio se dijo, cada 10 años lo vamos a revisar, llamamos nuevo al comité de expertos y vemos en qué está. O sea, esas dos premisas realmente muy progresivas. Después empiezan los problemas. Uno de los problemas es el de comunidad, el concepto de comunidad que son personas físicas que tienen sesgo claro a partir de que reflejan la sociedad y el momento histórico en el que está. Bueno, contiene una clasificación de los trastornos mentales con el propósito de proporcionar descripciones claras de las categorías diagnósticas con el fin que los clínicos y los investigadores puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información. Ese es el objetivo. Bueno, surgió de la necesidad de un sistema de clasificación, algo que suele ser un equívoco muy repetido por algunos colegas, desgraciadamente. Yo se los he dicho, así que lo puedo decir aquí. Muchos colegas homologan, hablan del DSM como un manual orientado desde la psiquiatría, la psicofarmacología o desde las tradiciones más cognitivas comportamentales. No. Estos manuales no tienen, ni nunca tuvieron la pretensión de explicar las diversas patologías. No tienen una explicación etiológica, en absoluto. Son descriptivos. Esto habla de no haberlo leído nunca, ¿no? Porque atribuirle a los DSM que son una explicación desde una perspectiva biologista es no haber leído el DSM. El DSM no habla no explica, no propone líneas de tratamiento, ni farmacológico, ni psicoterapéutico, ni tampoco ascribe una teoría específica dentro de la psicología y la psiquiatría, sino que es el consenso que hay en ese momento de la comunidad científica. Lo que es cierto que también son herramientas diagnósticas que deben ser utilizadas con una cierta experticia clínica. O sea, recuerdo cuando yo cursé con el DSM-3, estamos en el DSM-5. El DSM-3, versión revisada ya, sí, no tan allá. Y lo más lindo era agarrar el DSM y empezar a diagnosticar a mansalva sin idea, digamos. Entonces uno leía los criterios y salía por la vida cual rotulador de supermercado a
ponerle nombre a todas las personas. Bueno, no, tiene que ser utilizada por personas con experiencia clínica. Es una guía que sí tiene sentido si está apoyada en el juicio clínico y en conocimientos de la patología. Bueno, ahora bien, como es elaborada por el consenso entre expertos en el área de la salud mental, esto ha despertado críticas. ¿Por qué? Porque las comunidades científicas son sesgadas. Van a ver, inclusive, si agarran el DSM-4, el DSM-5 ya lo revisaron. Ya lo vamos a leer. Uno de los criterios que ponían en dependencia, bueno, problema recurrente con la esposa. Sí, lo escribían así, digamos. Atribuían que solamente los varones tenían problemas de consumo, o reclamos por, sí, problemas recurrentes con la esposa. Lo decía así claramente, o sea, era evidentemente que lo habían escrito varones al manual. Bueno, entonces, y además esto impacta sobre la decisión o no de incluir un comportamiento como anormal. O sea, en ese sentido no es ajeno a intereses políticos, sociales del momento. Más allá de que no, es cierto, no prescribe ni adhiere a ningún marco teórico de la psicología o de la psiquiatría, pero sí tiene sesgos, Eso es otra cosa. Bien, hasta 2013, y la versión que se utilizaba era el DSM-4 texto revisado. O sea, ¿por qué? Esta premisa de revisarlo cada periodo de tiempo tuvo toda una serie de inconvenientes. En primer lugar, las corrientes teóricas alrededor de la salud mental se fueron modificando. Entonces, por ejemplo, en el caso del DSM-3 se vio más claramente, antes de llegar al plazo que tenían para hacer la versión 4, ya las críticas eran tan grandes que tuvieron que ir a un consenso intermedio y sacar un texto revisado. Se llama R, DSM-3R, que era el revisado. Porque, por ejemplo, algo que poca gente sabe, ustedes recuerdan que la OMS quitó del CIE-10 a la homosexualidad como enfermedad mental en el año 90 y pico, creo, cercano. No, a principios de los 90. Bueno, 10 años antes el DSM hace el texto revisado en el 82 para retirar la categoría homosexualidad como trastorno mental. O sea, en ese sentido fue más avanzado que la propia CIE-10. Pero bueno, ese tipo de debates que reflejan que nada está por fuera nada está por fuera de la ideología, entonces también repercutían y hacían que se fueran revisando. Pero también, y esto una vez que dice ya la defensa del DSM, también hay que decirlo, no ascribe ni prescribe tratamiento farmacológico de ningún tipo. Ahora, la presión de la industria farmacéutica se refleja. El primer DSM tenía 135 categorías diagnósticas, el segundo tenía 260 categorías diagnósticas, ahora estamos en 500. O sea, ¿cómo es esto? Cada vez todos los comportamientos pasaron a ser patológicos, digamos. Y que esto está ya estudiado, lo vamos a ver cuando veamos en el segundo cuatrimestre, cuando veamos la medicalización de la vida cotidiana como un factor que hay que incorporarlo para entender mejor los consumos problemáticos. Es como ciertos comportamientos o situaciones no consideradas patológicas se fueron incorporándose o categorizándose como patológicas porque había un tratamiento o un medicamento que resolviera eso. Voy a dar un ejemplo que me incumbe. Cuando yo era chico, la alopecia no era algo objeto de tratamiento médico. Ahora lo es. Uno se queda pelado y se queda pelado. Cuando yo tuve la suerte de quedarme pelado cuando se puso de moda estar pelado. Pero no era objeto de un tratamiento médico. Era un proceso natural. Ahora es objeto de un tratamiento médico. Bueno, y así ocurre con muchas otras cosas. Y los DSM reflejan eso también. Pero bueno, el DSM-4 estableció 3 categorías, asimilable a lo que llamamos consumo problemático actualmente, y que hacen referencia, digamos,
a los trastornos por uso de sustancias. 3 categorías. El primero, el de intoxicación, muy parecido a como lo hace el CIE-10, muy parecido, o sea, presencia de un síndrome reversible específico de una sustancia debido a su ingestión reciente, o sea, la relación temporal, cambios psicológicos comportamentales desadaptativos clínicamente significativos debido al efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso central, bueno, deterioro de la capacidad de juicio, irritabilidad, bueno, que se presentan durante el consumo de la sustancia o poco tiempo después. Bueno, y al igual que el CIE-10, los síntomas no se deben a una enfermedad médica y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno, digamos. Siempre descarta otra cosa antes de hablar de intoxicación. La siguiente, o sea, la primera categoría de trastorno por consumo de sustancias que establecía el DSM-4 texto revisado era intoxicación. El segundo era el abuso de sustancias. Yo dije que este fue como una innovación ante la dependencia, adicción, toxicomanía. Se incorpora en la segunda mitad del siglo XX la noción de abuso como un uso problemático, ya vamos a ver que esto, como un uso problemático menos severo. Esto va a evolucionar y en el DSM-5 se va a establecer como un proceso de consumo problemático de que puede ir de leve, moderado a grave. Pero acá estábamos todavía cuando eran categorías diferentes. El de abuso de sustancias. Fíjense que acá donde aparecen por ahí las primeras novedades para uno, cuando uno piensa cuáles son los criterios para establecer un consumo problemático. Es un patrón desadaptativo de consumo de sustancia que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo expresado por uno, ya van a ser por uno, o más de los ítems siguientes durante un periodo de 12 meses. O sea, hay que evaluar durante un periodo de 12 meses a una persona para decir, estamos ante un abusador. Entonces, ¿cuáles son? Tiene que tener presente uno de estos criterios. Consumo recurrente de sustancias que da lugar al incumplimiento de obligaciones en el trabajo, la escuela, en la casa, ausencia repetitiva o rendimiento pobre relacionado con el consumo de sustancias, suspensiones, expulsiones de la escuela relacionadas con sustancias, descuido de los niños o de las obligaciones de la casa. Puede no estar y puede estar este otro. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso. O sea, se considera que de manera recurrente la persona bebe antes de conducir, por un periodo de 12 meses, tendríamos, bajo estos criterios, que denominarlo como un abusador, por ejemplo. El primero es por las consecuencias, o sea, comienza a dar lugar a incumplimiento de obligaciones, baja su rendimiento académico o laboral. El segundo, por consumir en situaciones de riesgo. Y el tercero y el cuarto, pues, insisto, que se cumpla uno de estos criterios durante un periodo de 12 meses, estaríamos ante un abuso. Problemas legales repetidos relacionados con la sustancia. Estos, ya les adelanto que fue uno de los puntos más cuestionados en la revisión del DSM-5. Primero porque las leyes cambian de país a país, es muy difícil, cambian de estado a estado, ignora lo que son los prejuicios, los estigmas, la aportación de cara y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero era un criterio utilizado. Bueno, esto habla del momento, ¿no? Consumo continuado de la sustancia a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados o exacerbados por el efecto de la sustancia. Discusiones con la esposa, por ejemplo. Es divino, digamos. Si discutir con el esposo no es consumo problemático. Violencia física, intoxicación. Bueno, y uno de estos cuatro es, para el DSM-4 era abuso. Entonces, era un tipo de consumo problemático definido como abuso de sustancias. Y que para poder diagnosticarlo, los síntomas no han cumplido nunca los criterios para una dependencia. O sea, puede que tengamos un abusador, pero en realidad estamos subdiagnosticando porque la categoría siguiente era la de dependencia. Y ahora, para definir la dependencia hablamos de un patrón desadaptativo que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo expresado por 3. O sea, aquí vamos a ver que hay 7 criterios y que para diagnosticar dependencia debían cumplirse 3. Entonces, acá sí que vamos a ver que esa famosa frase que no es... Había un médico en Córdoba que tenía una frase que decía, no es adicto el que quiere,
sino el que puede. Y bueno, vamos a ver que, si vemos los criterios, vamos a ver que no es fácil. Bueno, los primeros dos criterios son criterios del orden farmacológico. Tolerancia, definida por cualquiera, o sea, por la necesidad de incrementar la dosis o por utilizar dosis más alta para tener el mismo efecto. La abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems: síndrome de abstinencia característico de la sustancia. Se toma la misma sustancia o una parecida para aliviar o evitar los síndromes de abstinencia. O sea, que exprese como se exprese la abstinencia. El tercero, acá ya empiezan los ítems más conductuales, más ligados a la pérdida de control. Estos dos son dos criterios netamente farmacológicos. Pero lo primero que ustedes tienen que ver aquí es el primer detalle, y que derriba un poco algunos también de los mitos que por ahí se siguen instalados, es que si son 7 criterios, yo tengo que tener 3, y 2 son tolerancia y abstinencia, puedo tener dependencia sin tolerancia y abstinencia, porque los otros 3 criterios se pueden cumplir y es una dependencia sin que haya tolerancia y abstinencia. Y erróneamente se creía que la dependencia solamente podía definirse si había tolerancia y abstinencia. Puede no haber, puede no cumplir estos criterios farmacológicos. La explicación de por qué estos mitos están tan instalados, porque son más cercanos al modelo médico, porque son una expresión fisiológica del consumo problemático. Pero bueno, acá lo primero que vamos a ver que pueden no estar y ser una dependencia. Bueno, tercer criterio, sí, recordemos, tiene que estar 3 por un periodo de 12 meses. La sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un periodo más largo de lo que inicialmente se pretendía. El cuarto es: existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir la sustancia. O sea, fíjense, el criterio es que el sujeto intenta establecer un control y fracasa. Ese es el criterio. No que por ahí se dice, no tiene conciencia. Sí tiene conciencia, intenta controlarlo y fracasa recurrentemente. Esos intentos infructuosos, como dice el texto, son un indicador de que hay un problema, porque ha perdido el control. Y este otro, el 5, es muy interesante cuando yo le decía, la prominencia es un cambio cualitativo. Todo comienza a girar alrededor del consumo, alrededor de obtener la sustancia, consumir la sustancia, recuperarse del consumo de la sustancia. Y ese es el quinto, que lo que intenta es operacionalizar cuantitativamente ese cambio cualitativo. Esto es, se emplea mucho tiempo, esa es la medida, el tiempo, en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia, el consumo de la sustancia o la recuperación de los efectos de la sustancia. Entonces, ese cambio cualitativo, este criterio lo mide cuantitativamente. El tiempo es el indicador más economicista que hay, porque el tiempo que ocupamos para algo no lo tenemos para otra cosa. Entonces, es una forma de cuantificar ese cambio cualitativo. 6. Reducción de importantes actividades sociales o laborales recreativas debido al consumo de sustancias. O sea, la pérdida de actividades también hace referencia a ese cambio cualitativo. Todo es más prominente, el consumo. 7. Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de los problemas psicológicos, físicos. Hay conciencia del deterioro, del daño, del malestar, pero se continúa consumiendo. Estos son los 7 criterios que hacían a lo que los DSM llamaban dependencia. Entonces teníamos intoxicación, abuso y dependencia. Cuando se abre el proceso del DSM-5, muchos sectores de la comunidad científica, no solamente norteamericana, porque este es un debate que abarca a toda la comunidad científica, más allá que lo gestione la Asociación Americana de Psiquiatría, comenzaron a introducir todas las cuestiones nuevas, una de las cuales fue, ya lo vamos a ver más adelante, la incorporación o no de los usos problemáticos de tecnología, por ejemplo. Y otro fue de tratar de pensar más procesualmente los consumos problemáticos. Entonces, las categorías, si bien siempre se dijo que las categorías eran móviles, que un
usuario con intoxicaciones periódicas se puede convertir en un abusador podía migrar o no a una dependencia y viceversa, de una dependencia se podía quedar en un abuso. Se pensó en construir una categoría más dinámica, más dimensional, digamos, para tratar de ver el proceso de consumo problemático. Entonces, en el DSM-5, que se publica en 2013, los trastornos relacionados con sustancias se dividen en 3 grupos: desorden por uso de sustancias y desorden inducidos por sustancias, que son intoxicación y abstinencia. Se saca la intoxicación como una categoría de desorden por uso de sustancias. Se la ubica en otro lugar. Ojo, la intoxicación puede ser un criterio para pensar en un desorden por uso de sustancias, pero es otra cosa. Porque uno se puede intoxicar involuntariamente también. Entonces, es una enfermedad, pero se la saca, se la pone en otro lugar. Entonces, en el DSM-5 lo que se hicieron, se combinaron las categorías de abuso de sustancia y dependencia en un solo trastorno. O en un continuo que va de leve a grave. Y se estableció un conjunto de 11 criterios. 11 criterios, es fácil. Eran 4 lo de abuso, 7 lo de dependencia, te da 11. No se mataron. Hay algunos cambios, ya van a ver. Algo se cambió. Pero 11 criterios donde se estableció un continuo y que da una mirada más interesante, donde ahora sí podemos hablar de trastorno por uso de sustancias o consumo problemático, leve, moderado o grave. Cuando hay de 2 a 3 síntomas es leve, cuando es de 4 a 5 es moderado y cuando es grave cuando hay 6 o más. Es interesante porque nos da una mirada más, como decía antes, de continuo dimensional, de proceso y de proceso reversible también. Nos saca de los compartimentos abuso, dependencia. No, es un consumo problemático y puede tener, digamos, esta fluctuación. Lo que le decías, se sumaron los 4 de abuso y los 7. Pero se añadió uno. Se añadió algo que los clínicos venían reclamando durante mucho tiempo, que decían, si hay una característica saliente en el consumidor problemático es que siempre encontramos ese deseo muy intenso de consumir, ese ansia por consumir, como una característica que se repite y se repite y se repite, y no era un criterio incorporado como para establecer un consumo problemático. Entonces se incorporó el craving como uno de los criterios. Entonces, ¿por qué me da 11? Porque se eliminó el de problemas con la ley. Se eliminó el de problemas con la ley por las razones que decíamos antes, que es muy difícil aplicarlo a nivel internacional, tiene un contenido claramente discriminatorio, y además porque ya para esta época ya era muy fuerte, algo que sigue cobrando fuerza y todavía no logra instaurarse, pero ya en la comunidad científica hay mucho posicionamiento en relación a separar las cuestiones penales, legales, de un trastorno de salud mental como es el consumo problemático. Sin embargo, eso todavía está en transición. De hecho, en nuestro país tenemos una ley penal que penaliza la tenencia para consumo, que no ha sido derogada, y que además lo más interesante que tiene, la vamos a ver en las clases que vienen, la ley penal argentina combina medidas sanitarias con medidas punitorias, al punto tal que en el artículo 17 y 18, si sos detenido con tenencia de sustancias, podés evitar el proceso yendo a un tratamiento. Pero si el tratamiento no es eficaz, volvés al proceso. O sea, te curás o te castigo, te curo, digamos. Más que vigilar y castigar es curar y castigar. O curar o castigar. Entonces, eso habla de lo complejo que es y todo lo que falta. Pero ya en el DSM se reflejó el debate de separar cada vez más lo legal, penal sobre todo, de lo sanitario y de un trastorno de salud. Digo, esto fue 2013 y así como también en 2013
explícitamente se indicó no utilizar el término adicción como un término estigmatizante. Sin embargo, sí, estamos bien. Cuento algo porque me ocurrió la semana pasada. En la ciudad de Córdoba a alguien se le ocurrió proponer una ley, una ley para que los candidatos en el ámbito municipal, ahora que hay elecciones, sean sometidos a una rinoscopía y a un narcotest. Entonces, bueno, esas cosas que uno tiene, me llaman. Decían, ¿usted qué opina? Digo, lo primero que hay que opinar es que una rinoscopía puede dar positiva por una rinitis, o puede dar negativa porque consumís por otra vía. O sea, en el mismo sentido, el narcotest, con una abstinencia prolongada, te da negativo y consumís. Ahora, ¿cuál es la razón para que un consumo, que ni siquiera sabés si es problemático o no, sea condicionante de acceso a la función pública? Entonces me dicen, no, pero ¿a usted no le parece que como esa persona puede estar condicionada? Sí, un diabético también. Tiene cambio del estado de ánimo cuando le sube la glucemia y le va a hacer prueba de diabetes para ver si pueden ser candidatos. Pero ¿qué refleja esto? Más allá del oportunismo y de lo irresponsable de ese tipo de cosas, porque lo que hacen es incrementar los prejuicios y la estigmatización, refleja que está muy arraigado todavía de que el consumo de sustancias es un problema a medio camino entre lo moral, lo ético, lo penal, y no un problema de salud mental. O sea, todo lo que nos falta todavía. Yo me lo tengo que pasar recordando que el artículo 6 de la Ley de Salud Mental dice que los trastornos por consumo, el consumo problemático deben ser asimilados y tratados como un trastorno de salud mental. Hay que repetirlo. Y fíjense que ustedes, que en la contraofensiva mediática del restauracionismo psiquiátrico que intenta retroceder la Ley de Salud Mental, el caballito de batalla más usado, ¿cuáles son? Los consumos problemáticos. Porque no permiten que internemos a Chano. Es el argumento más usado actualmente. Y es por la vía, ¿por qué? Porque evidentemente en la población todavía no están instaurados estos prejuicios de que los consumos problemáticos son una cosa diferente a medio camino entre lo moral, lo penal, y que además, ¿por qué tendrían que tener derechos a decir que no quieren internarse? Lo cual es mentira, porque la Ley de Salud Mental no impide las internaciones, las regula. Pero bueno, estamos en la era de la posverdad y las fake news. Así que, bueno, pero a lo que venía, ¿a qué venía? A la eliminación del criterio de problemas con la ley, se elimina del DSM-5 y se incorpora Craving. Entonces, nos queda más o menos... Uy, esto me quedó fiero. Nos queda 11 criterios, de los cuales, como dijimos, que son los criterios que vimos en abuso y en dependencia, más Craving, y eliminando el de problemas con la ley. A partir de eso, 2 será un consumo problemático leve, 3 o 4 criterios que se cumplan durante un periodo de 12 meses. Hay un apartado que dice que puede, a criterio de más de un experto, reducirse a 6. Pero tiene que opinarlo más, tiene que haber una segunda opinión, para que con 6 meses puedas decir, bueno, estoy ante un trastorno severo. Pero se mantiene por 12 meses, pero puede haber con segunda opinión, o sea, no es que a alguien se le ocurra, no, para mí hace 3 meses y ya esto es un consumo severo. No, tiene que haber una segunda opinión que en condición de ciego, o sea, que no sepa lo que opinó el primero, pueda afirmar eso. Pero bueno, son los 11 criterios y a partir de esto se establece un continuo para establecer la severidad. Esto es... Lo que es interesante, y ya con esto termino, porque me quedo solo. Bien, es que más recientemente, bueno, obviamente el cambio del DSM-5 fue un debate ahí
Hay trabajos de todo tipo, en pro o en contra, y otros ni si pro o en contra, realmente porque cambió bastante, fue un cambio importante a la hora de pensar una mirada más descriptiva, más analítica de los consumos problemáticos. Y lo que también empezó a surgir fue, en lugar de ver estos criterios de manera aislada, considerarlos ya en 4 categorías que permiten especificar la magnitud del trastorno. Entonces, ¿por qué? Porque no es lo mismo, o sea, son indicadores, son síntomas, pero ubicarlos en categorías puede hacernos pensar diferentes modalidades. Porque, a ver, lo que dije al principio, la expresión consumos problemáticos en plural tiene la ventaja que nos permite pensar de manera más amplia la diversidad de consumos problemáticos que puede haber y no un solo tipo, porque adquieren los consumos problemáticos diferentes formas de manifestarse a partir de las diferentes personas, de las diferentes sustancias y las diferentes condiciones en que las personas consumen. Entonces, lo que es claro que los 11 criterios remiten a 4 categorías que podemos agrupar en control deficitario, deterioro social, consumo de riesgo y el criterio farmacológico de abstinencia y tolerancia. Entonces, con estas categorías uno puede agrupar a los criterios y puede tener una mirada más cualitativa. Sí, cumple 3 criterios. Bueno, está bien. Un trastorno por consumo de sustancia o un consumo problemático leve. Pero ¿en qué esfera está afectando más? ¿Se entiende? Entonces, está afectando más al control deficitario. Y ahí tenemos estos criterios. El consumo de grandes cantidades de sustancia durante tiempo más prolongado de lo previsto es uno de los criterios que habla de que hay un déficit del control. Deseo insistente de dejar o regular su consumo, o sea, los intentos infructuosos, es pérdida de control. Inversión de la cantidad de tiempo, o sea, todo el tiempo que se utiliza en recuperarse, en consumir, de conseguir consumir o recuperarse, y el craving. Todos estos criterios se agrupan dentro de la categoría control deficitario, o sea, es una mirada más cualitativa del problema. Si bien sirven los criterios, tenerlos individualmente y ver si se cumplen o no, sí sirve, pero pensarlos en esta categoría nos da más riqueza a la mirada que hacemos del consumo problemático. Como decía antes, puede ser un consumo problemático donde esté más afectado el control o lo que esté más afectado sea el deterioro social. Entonces, en esa categoría yo agrupo los indicadores que tienen que ver en cómo impacta el consumo en los lazos, en los vínculos y produce un deterioro social. El consumo recurrente que puede llevar al incumplimiento de deberes en ámbitos académicos, laborales o domésticos. Seguir consumiendo a pesar de los problemas recurrentes persistentes en la esfera social, o sea, que te traiga problemas, te aísle, te empobrezca en las relaciones. Se reducen o se abandonan importantes actividades sociales. Bueno, estos 3 criterios están dentro de la categoría de deterioro social. Entonces puede ser que un consumo problemático cumpla 3 criterios igual que aquel otro, pero este esté más en el déficit de control y este esté más en el deterioro social. Y así, la siguiente categoría, que se da sobre todo en jóvenes, y esto nos permite ver consumos problemáticos saliéndonos del esquema clásico de la dependencia, que son los consumos de riesgo. Cuando un consumo recurrente de la sustancia, incluso en situaciones en las que provoca un riesgo físico, la persona consume en forma continuada a pesar de saber que padece un problema físico, psíquico, recurrente o persistente que probablemente se puede originar o agravar con el consumo. O sea, el consumo de riesgo, o sea, puede que se cumplan 2 criterios solamente, pero esos 2 criterios sean de consumo de riesgo, que es lo que pasa más en adolescentes. Tienen un consumo problemático leve, cumplen 2 criterios, pero no se manifiesta tanto en la esfera del deterioro social ni del pérdida de control, sino en el consumo de riesgo. Bueno, y el último es el criterio farmacológico. Y acá volvemos. Puede una persona cumplir más de 6 criterios y tener un consumo problemático severo, grave, sin que haya signos ni síntomas de tolerancia, ni signos ni síntomas de abstinencia, que este era el otro gran mito. No, por supuesto que puede haberlos también y puede que no se cumpla porque no haya sido tal el proceso, no se ha dado el proceso para que sea severo. Fíjense que
Sí es cierto que cuando se da en lo farmacológico, en la categoría de lo farmacológico, sí habla de un compromiso físico más grave, pero son 2 síntomas sobre 11. Y, como dije antes, se pueden cumplir 9 síntomas y estamos ante un consumo gravísimo sin que haya tolerancia ni abstinencia. Sí. Sí. Insulino dependiente se llama. Insulino dependiente se llama. Hay tolerancia, hay abstinencia y no un consumo problemático. Bien, ¿estamos hasta acá? Bien. No, esto era... Ya se van. Che, tampoco sufren tanto, digamos. Yo trato de hacerlo divertido las clases, pero no lo estaría logrando. Nos vamos a ver recién la otra semana. La semana que viene es el examen. Suerte a los que rinden el examen. Voy a hacer lo que hice antes, que es el lunes o el fin de semana mando un aviso con el texto que vamos a trabajar la próxima clase. Y el 18 tenemos seminario a las 18 horas, y que esté interesado, que lo agende, que va a estar bastante bueno. Bueno, ahora sí, nos vemos. Buen fin de semana. Chao.